Esta asesina en serie solía atraer a sus víctimas, apuñalarlas en el corazón y luego guardar sus cuerpos en un contenedor de basura con ruedas. Ahora pasa el resto de su vida en la prisión de Low Newton. Le cogió el gusto al asesinato. Otro asesino en serie está en la prisión estatal de California. Este asesino empezó asesinando a sus abuelos. Luego, asesinó a otras 6 mujeres y terminó su ola de asesinatos apaleando a su madre hasta matarla. Puede que parezca increíble, pero son solo un atisbo de los horrores causados por los asesinos en serie más temidos. En este vídeo hemos recopilado una lista de muchos más asesinos en serie que actualmente están respondiendo por sus crímenes en prisión, y el primero de esta lista es Dennis Rader. Dennis Rader, más conocido como el asesino BTK, que significa Born to Kill, nacido para matar, o Bind, Torture, Kill, atar, torturar, matar, fue una figura aterradora que aterrorizó a Wichita, Kansas, durante décadas. Entre 1974 y 1991, Rader asesinó brutalmente a 10 personas. Irrumpía en casas, ataba a sus víctimas, las torturaba psicológica y físicamente, y finalmente las mataba, a menudo por estrangulamiento. Mi madre suplicó por su vida, pero él no mostró ningún remordimiento. Rader no se detuvo ahí. Se llevaba trofeos de sus víctimas, disfrutando del poder y el control que ejercía sobre ellas, como si fueran objetos en lugar de personas. Lo que lo hacía aún más peligroso era su capacidad para esconderse a plena vista. De día, era un líder comunitario, un presidente de iglesia y un padre y esposo cariñoso. Pero en las sombras, era un asesino meticuloso con una retorcida obsesión por dominar y llamar la atención. La necesidad de atención de Rader era evidente en las cartas que enviaba a la policía y a los medios de comunicación, en las que describía sus crímenes en detalle e incluso acuñaba el nombre BTK para sí mismo. Era una persona muy terrible. Después de que Rader matara a 7 personas, volvió a la Facultad de Justicia Penal, y no se trataba de ser una buena persona y un ciudadano respetuoso de la ley, sino de perfeccionar su oficio. Después de más de 30 años de evadir su captura, la propia arrogancia de Rader condujo a su caída. En 2004, tras años de silencio, volvió a enviar cartas a los medios de comunicación. En una de sus cartas, Rader preguntó si se podía rastrear un disquete, y la policía, deseosa de atraerlo, le aseguró que no. Mordiendo el anzuelo, Rader envió un disquete a las autoridades, sin darse cuenta de que podían rastrear fácilmente sus metadatos hasta su iglesia. Esto condujo a su arresto en 2005. Era un asesino muy brutal. El estrangulamiento no le funcionaba y usé un cuchillo. Durante su juicio, describió sus asesinatos con un inquietante nivel de distanciamiento. Entré en la casa y esperé a que ella llegara a casa, refiriéndose a sus víctimas como proyectos. La vida de Rader en prisión es de aislamiento. En el centro correccional de El Dorado, en Kansas, se le mantiene en régimen de aislamiento durante 23 horas al día debido a la naturaleza de sus crímenes y a su alto perfil. Rader era un lobo con piel de cordero, pero este próximo asesino en serie mostró claramente a todos quién era y admitió ser culpable como si nada. Dennis Kasungu. De origen estadounidense, Dennis Kasungu es un asesino en serie que ha matado a 14 personas, la mayoría mujeres. Al menos 3 mujeres escaparon de su casa, tras lo cual los vecinos informaron a un líder local de los hechos, que más tarde fueron desestimados como meras disputas entre Kasungu y las trabajadoras sexuales. A menudo atraía a sus víctimas, en su mayoría trabajadoras sexuales, a su casa, donde las robaba, las estrangulaba hasta matarlas, y luego procedía a enterrarlas en un agujero que cavaba en la cocina de su casa alquilada. El estado de los cadáveres sugiere que se tomó su tiempo para deshacerse de ellos, probablemente conservando los cuerpos durante días antes de cubrir finalmente sus huellas. Muchas de sus víctimas nunca fueron declaradas oficialmente desaparecidas, lo que indica que Kasungu se centró en personas vulnerables y que pasaban más desapercibidas. Se declaró culpable de los asesinatos y fue condenado a cadena perpetua. Kasungu era un asesino temido, no solo por el número de asesinatos que cometió, sino porque parecía no importarle, sobre todo durante su juicio. Rechazó la representación legal, se mostró tranquilo y sereno durante la vista y afirmó con firmeza que era culpable. Para alguien que había asesinado a 14 personas, eso era demasiado descabellado. Cuando Rose West y su marido se prometieron para estar juntos para siempre, ninguno de sus invitados se imaginaría que eso significaba que también cometerían asesinatos juntos. Rose West. Rose West, una de las asesinas en serie más notorias de Gran Bretaña, cometió sus crímenes junto a su marido, Fred West. Juntos,
fueron responsables de una serie de asesinatos brutales entre los años 60 y 80. Los West se aprovechaban de mujeres jóvenes, incluidas sus propias hijas, a las que sometían a abusos inimaginables antes de asesinarlas, desmembrar sus cuerpos y enterrar sus restos en el jardín o bajo las tablas del suelo de su casa en Gloucester, ahora conocida como la Casa de los Horrores. Su marido se suicidó mientras esperaba el juicio, dejando a Rose sola para afrontar las consecuencias. Fue condenada a cadena perpetua en 1995, con la recomendación de que nunca fuera puesta en libertad. Rose West se considera muy peligrosa. Cuando llegaron los primeros veredictos de culpabilidad, Rose no mostró ninguna reacción. No hubo ni un ápice de emoción. Simplemente se quedó allí de pie. No hubo histrionismo, ni gritos, ni chillidos. No mostró ningún signo de emoción en absoluto. En prisión, Rose West vive ahora una vida relativamente aislada debido a la naturaleza de sus crímenes. ¿Pueden los celos volverse mortales? Supongo que lo descubrirás en la siguiente historia. Marcus Osborne. Marcus Osborne, un hombre consumido por unos celos incontrolables, asesinó brutalmente a su ex y a su pareja. Su violento pasado, marcado por condenas previas por violencia doméstica, solo insinuaba hasta dónde llegaría. En mayo de 2023, Osborne asesinó brutalmente a su expareja, Katie Hickton, y a su nuevo amante, Stephen Harnett, en la casa que una vez compartió con ella en Huddersfield. En la madrugada del 15 de mayo de 2023, apuñaló a su expareja Katie Hickton en el vestíbulo de la casa que compartía con ella en el número 92 de Harp, en Huddersfield. Luego utilizó el teléfono móvil de Katie para atraer a su amigo Stephen Harnett a la casa y cuando llegó, lo apuñaló hasta matarlo. Esto no fue algo que sucedió por frustración, ya que Osborne planeó meticulosamente el ataque, incluso pirateando el Snapchat de Katie para confirmar su nueva relación. Armado con un cuchillo, entró en la casa y esperó a que la pareja regresara de una noche de fiesta. Tan pronto como Katie cruzó la puerta, la atacó. Katie sufrió 99 heridas distintas, incluidos 26 cortes en la cara, ya que Osborne no solo buscaba matarla, sino desfigurarla. El ataque fue tan salvaje que el tribunal la describió más tarde como efectivamente indefensa, a pesar de haber luchado valientemente por su vida. La crueldad de Osborne no terminó ahí. Usó el teléfono de Katie para atraer a Stephen a la casa, luego lo torturó y lo mató con la misma brutalidad, infligiéndole 24 heridas en lo que los fiscales llamaron un asesinato sádico. Como si la violencia no fuera suficiente, Osborne mantuvo a otra mujer cautiva en la casa, movió los cuerpos de Katie y Stephen para que yacieran uno al lado del otro y luego violó a la mujer a punta de cuchillo. Invitó a un vecino a ver la escena, sin mostrar remordimiento, solo orgullo por lo que había hecho. Osborne fue condenado a una inusual cadena perpetua, lo que garantiza que nunca saldrá de la cárcel, por el asesinato de Katie Hickton. Marcus Osborne, la sentencia del tribunal es de cadena perpetua. Impondré cadena perpetua por el asesinato de Stephen Harnett. La sentencia del tribunal es de cadena perpetua. Impondré cadena perpetua. Los enfermeros están capacitados profesionalmente para cuidar de personas enfermas. Pero ¿qué ocurre cuando un enfermero que está capacitado para curar empieza a matar? Lucy Letby nacida en 1990, Letby tuvo un parto muy difícil y siempre les contaba a sus amigos lo agradecida que estaba por estar viva, todo gracias a las enfermeras que le salvaron la vida. Esto la llevó a querer ser enfermera toda su vida. Después de 3 años de formación en la Universidad de Chester, finalmente se convirtió en enfermera, pero hizo exactamente lo contrario de lo que se espera de una enfermera. Asesinó a los pacientes más delicados que se pueden encontrar en un hospital: bebés. A Lucy Letby se le encomendó la protección de algunos de los bebés más vulnerables. En sus manos, sustancias inocuas como el aire, la leche o medicamentos como la insulina se volverían letales. Entre junio de 2015 y junio de 2016, Letby asesinó a 7 bebés e intentó asesinar a otros 7. Pervirtió su aprendizaje y utilizó su oficio como arma para infligir daño, dolor y muerte. La clínica neonatal del Hospital de la Condesa de Chester notó que de repente empezaron a registrar un elevado número de muertes infantiles, y Letby era un factor común, por lo que automáticamente se convirtió en sospechosa. Sorprendentemente, su suposición era correcta, y Letby era la asesina que todos pensaban que era. Fue arrestada de inmediato, e inicialmente se declaró inocente de todas las acusaciones en su contra. Pero Letby fue finalmente declarada culpable y condenada a cadena perpetua, convirtiéndose en la 4ª mujer en la historia legal del Reino Unido en recibir tal sentencia. Lo que hizo que el acto de Letby fuera realmente aterrador
fue que cometió estos asesinatos como enfermera. Letby asesinó a 7 bebés en el espacio de un año e intentó asesinar a otros 7. Incluso le dijo a una de las madres de su víctima que confiara en ella cuando sabía que era la última persona en la que se podía confiar. Nunca encontrarás un asesino más manipulador. Letby es considerada malvada, peligrosa y horrible, ya que pasará el resto de su vida entre rejas. ¿Cómo describiría los crímenes de Lucy Letby? Horribles, espantosos y malvados. Estamos hablando de bebés pequeños en un entorno en el que deberían haber estado realmente seguros. Los jueces se han enfrentado a todo tipo de delincuentes, desde pequeños ladrones hasta peligrosos asesinos. Así que, cuando ves a un juez de sentencia llamar a un acusado un peligro grave, entonces sabes que la persona es un peligro real. Este fue el caso de Beverly Allitt cuando fue juzgada por el asesinato de 4 niños y el intento de asesinato de varios más. Beverly Allitt. Durante un periodo de 59 días, Allitt atacó a 13 niños, 4 de los cuales murieron. Administró insulina al menos a 2 de sus víctimas y se encontró una gran burbuja en el cuerpo de otra. Pudimos demostrar que había un rastro de aguja bajo el brazo de esta niña y una burbuja de aire que obviamente había causado el equivalente a lo que llamaríamos un ataque al corazón. Fue después de la muerte de una de sus víctimas cuando el personal médico empezó a sospechar del número de paros cardíacos en las salas de niños. Al principio, fue difícil rastrear la causa de las muertes, pero más tarde se descubrió que Allitt era la única enfermera de guardia el día en que los niños fueron atacados y la única que tenía acceso a los medicamentos utilizados. Allitt fue muy brutal con sus crímenes e incluso se ganó el apodo de Ángel de la Muerte. Creo que es una asesina calculadora y de sangre fría. El 28 de mayo de 1993, Allitt fue declarada culpable de los cargos que se le imputaban y condenada a 13 cadenas perpetuas concurrentes. Es posible que nunca se entienda por qué Allitt cometió los asesinatos. Aunque algunos creen que mostraba síntomas de trastorno facticio y que padece el síndrome de Munchausen por poderes. A pesar de ser elegible para la libertad condicional desde noviembre de 2021, es posible que Allitt nunca pueda reclamar la herencia de 10.000 libras que su difunto padre le dejó, ya que sigue entre rejas en Rampton, recibiendo el castigo por los crímenes que cometió y las vidas inocentes que se llevó. Allitt era una asesina en serie muy peligrosa. Pero, ¿qué pasa con un asesino en serie que asesinó a su propia familia, incluso a la temprana edad de 15 años? Él es Edmund Kemper. Apodado el asesino de Coed, Kemper es un asesino en serie condenado por el asesinato de 10 personas, incluidos sus propios abuelos. Por su apodo, ya se puede decir que Edmund Kemper no es solo un asesino peligroso, sino que era muy temido. Nacido el 18 de diciembre de 1948, Kemper siempre había albergado fantasías oscuras e imaginaciones morbosas. También tuvo experiencias cercanas a la muerte cuando era niño en manos de su hermana mayor. Una vez intentó empujarlo al frente de un tren en movimiento y en otra ocasión casi lo ahoga. Se convirtió en asesino a la temprana edad de 15 años, cuando asesinó a sus abuelos paternos, por lo que fue encarcelado en un centro psiquiátrico. Tras ser puesto en libertad condicional a los 21 años, mató a 8 mujeres, principalmente estudiantes universitarias, entre 1972 y 1973. Kemper atraía a sus víctimas, a menudo autoestopistas, antes de asesinarlas, desmembrar sus cuerpos y participar en actos de necrofilia. Estaba haciendo autostop de vuelta a casa desde la escuela cuando la llevaron a una zona remota donde le dispararon en la cabeza con una pistola del calibre 22. Sus asesinatos alcanzaron su punto álgido con el asesinato de su madre, a la que mató a golpes y decapitó. Bueno, alguien que mató incluso a su propia madre, definitivamente nunca se lo pensará 2 veces antes de quitarle la vida a alguien. Si creo que Kemper es un hombre malvado, la respuesta tiene que ser sí. Es la definición de violencia y maldad. Rezarás para que no haya nadie más así. El propio Kemper solicitó la pena de muerte, concretamente la muerte por tortura, pero en su lugar recibió de 7 años a cadena perpetua por cada cargo, que deberá cumplir simultáneamente. Actualmente cumple su condena en el Centro Médico de California en Vacaville, donde vive tranquilamente como un preso modelo, participando en actividades productivas como grabar audiolibros para ciegos. Mientras que algunos asesinos actúan bajo su propia intuición, este asesino en serie declaró que estaba bajo el control de un perro demoníaco. Su nombre es Berkowitz. David Berkowitz. David Berkowitz, más conocido como el hijo de Sam,
Fue una de las figuras más aterradoras que surgieron en el Nueva York de los años 70. Su ola de crímenes se extendió de 1976 a 1977, donde atacó al azar a jóvenes, en su mayoría mujeres, con un revólver calibre 44. La aleatoriedad de su violencia lo hacía especialmente peligroso. Nadie sabía dónde o cuándo atacaría de nuevo. Como si los asesinatos no fueran suficientes, Berkowitz se burlaba de la policía y la prensa con crípticas cartas firmadas como «Hijo de Sam». En estas cartas, afirmaba estar bajo el control de un perro demoníaco, propiedad de su vecino Sam, quien supuestamente le ordenaba matar. No fue hasta agosto de 1977 que el reinado del terror de Berkowitz llegó finalmente a su fin. Gracias a algo tan simple como una multa de aparcamiento, emitida cerca de una de las escenas del crimen. Cuando la policía lo localizó fuera de su apartamento de Yonkers, Berkowitz se entregó a ellos con indiferencia, como si los hubiera estado esperando todo el tiempo. Confesó rápidamente los asesinatos y, en 1978, fue condenado a 6 cadenas perpetuas consecutivas. En aquel momento, parecía uno de los hombres más peligrosos del mundo. Pero la cárcel cambió a Berkowitz. Ahora se refiere a sí mismo como el Hijo de la Esperanza, tras una dramática conversión religiosa. Así es, el mismo tipo que una vez dijo que un perro demoníaco le hacía asesinar a gente, ahora dice que ha encontrado a Jesús. Dijiste que crees que Dios te ha perdonado. Sí. Berkowitz ahora se dedica a difundir la esperanza desde la cárcel, a predicar a otros reclusos y a negarse a asistir a sus audiencias de libertad condicional porque cree que merece permanecer encerrado de por vida. Supe desde ese momento que mis pecados fueron completamente perdonados. Fueron perdonados en el momento en que acudí a Cristo. Me llevó varios años antes de que finalmente fuera capaz de darme cuenta de la necesidad de perdonarme a mí mismo y dejarlo ir. Berkowitz admitió más tarde que toda su historia del perro demoníaco era completamente inventada. Incluso en prisión, Berkowitz no ha escapado del caos. Fue atacado por un compañero de celda en 1979, dejándole una cicatriz en el cuello. Sobrevivió, por supuesto, y desde entonces ha llevado una vida relativamente tranquila entre rejas. A pesar de sus afirmaciones de redención, su nombre sigue provocando escalofríos en la gente. Después de todo, ¿quién podría olvidar al hijo de Sam y su aterrador legado? Sin embargo, el hijo de Sam no es el más aterrador de todos los asesinos que están actualmente en prisión. También está Susan Smith. Susan creció en un hogar problemático donde la vida parecía tener poco valor. Cuando tenía solo 6 años, su padre se quitó la vida. A los 13 años, Susan había intentado suicidarse. Su padrastro abusó de ella cuando era adolescente, y su matrimonio fracasó debido a acusaciones mutuas de infidelidad. Cuando mató a sus 2 hijos pequeños, conduciendo su coche hacia un lago y ahogándolos en su interior, no actuó por un impulso repentino o un colapso mental. Fue un acto calculado. Después de los asesinatos, inventó una elaborada historia sobre un secuestro de coche por parte de un hombre negro que se marchó con sus hijos todavía dentro, engañando a las fuerzas del orden y manipulando al público durante 9 días. No tuve nada que ver con el secuestro de mis hijos. Muchos especulan que mató a sus hijos para empezar una nueva vida con su nuevo amante, ya que su relación con su padre ya no funcionaba. Me dijo que matara a mis hijos, hijo de puta. ¿Crees que me importan los tuyos? Finalmente fue arrestada y acusada de los asesinatos de sus hijos. Susan Smith ha sido arrestada y será acusada de 2 cargos de asesinato. Incluso en prisión, Susan siguió siendo problemática. Siguió manteniendo relaciones inapropiadas con los guardias de la prisión, lo que demuestra que sus tendencias manipuladoras no han disminuido. Creo que es una gran manipuladora. Eso es lo que me asustaba de Susan, que no veías el monstruo que tenía dentro de ella, como si fuera otra persona. Para la mayoría de los asesinos, sus actos ocurren fuera de la prisión. Pero el siguiente asesino de nuestra lista fue un paso más allá y asesinó a su víctima en la misma prisión. Robert Maudsley. Apodado Aníbal el Caníbal por los medios de comunicación, Robert Maudsley era un hombre cuyo nombre hacía temblar hasta a los criminales más duros. El viaje de Robert Maudsley a la infamia comenzó en 1974, cuando asesinó a John Farrell, un hombre que lo había recogido para tener sexo. Pero esto fue solo el comienzo. Condenado por el asesinato, Maudsley fue enviado a prisión. Y si pensabas que la prisión detendría sus horribles asesinatos, piénsalo de nuevo. Dentro de esos muros, Maudsley se cobró 2 víctimas más en uno de los alborotos más sangrientos en la historia de las prisiones del Reino Unido. Sin embargo,
Fue mientras estaba en Broadmoor cuando comenzó esta serie de asesinatos que lo han convertido en el prisionero más peligroso de Gran Bretaña. Atacó y mató a abusadores sexuales en nombre de la justicia. Robert Maudsley asesinó a 4 hombres, cada uno de los cuales era conocido por ser un abusador sexual. En lo que a él respecta, estos asesinatos fueron solo matanzas. Después de los asesinatos, Maudsley se acercó tranquilamente a un funcionario de prisiones y le dijo que esa noche habría 2 menos para cenar. La brutalidad de estos crímenes infundió miedo tanto en los corazones de los reclusos como en los guardias de la prisión. Tras estos asesinatos, las autoridades decidieron que Robert Maudsley era demasiado peligroso para estar recluido con otros reclusos. Lo trasladaron a régimen de aislamiento. Maudsley vive ahora en una caja de cristal especialmente diseñada en la prisión de Wakefield. Pasa 23 horas al día dentro de este recinto de cristal. Le pasan las comidas a través de una pequeña abertura y está bajo vigilancia constante. Durante más de 4 décadas, esta caja de cristal ha sido su mundo. Si cree que Maudsley fue un asesino brutal, espere a descubrir al hombre que hizo de su único objetivo ser un asesino famoso. Mark Martin. Mark Martin, un hombre impulsado por un retorcido deseo de fama, no se conformaba con ser un asesino más. Quería pasar a la historia como el primer asesino en serie de Nottingham. Esta ambición le llevó a cometer una serie de brutales asesinatos que dejaron a la ciudad conmocionada y horrorizada. Al final, Martin consiguió su deseo, pero a costa de su libertad, ya que ahora cumple una condena de cadena perpetua entre rejas. Martin había mostrado tendencias violentas desde que era niño. En 2002, agredió a su propia esposa cuando estaba embarazada. La agarró por el cuello cuando estaban en un coche. 2 años después, fue arrestado bajo sospecha de agredir a su esposa. Ella tenía un moretón en el ojo derecho, marcas rojas a ambos lados de la nariz, un corte en el labio superior y enrojecimiento y moretones en el cuello. Poco después de su liberación, empezó a hacerse amigo de alcohólicos y drogadictos de la comunidad de personas sin hogar. Los asesinatos de Mark Martin comenzaron en 2004. Se le conoció como el estrangulador de Sneinton, por la forma en que acababa con la vida de sus víctimas estrangulándolas. En 2005, el reinado de terror de Martin llegó a su fin cuando finalmente fue capturado. Fue acusado de los asesinatos de Katie Baxter, Zoe Pennick y Ellen Frith, todas ellas mujeres sin hogar de Nottingham. Fue declarado culpable de los 3 asesinatos y condenado a cadena perpetua con una orden de cadena perpetua, lo que garantiza que casi con toda seguridad nunca saldrá de la cárcel. Mark Martin asesinó por fama, pero este próximo asesino simplemente asesinó por diversión. Joanna Dennehy. Joanna Dennehy es una mujer que asesinó brutalmente a hombres simplemente por diversión. En 2013, comenzó a cometer asesinatos despiadados, cobrándose la vida de 3 hombres: Łukasz Slabosewski, John Chapman y Kevin Lee. Su primera víctima, Łukasz Slabosewski, era un inmigrante polaco al que Dennehy atrajo a su muerte con promesas de sexo. Lo apuñaló en el corazón y luego guardó su cuerpo en un contenedor de basura durante varios días. John Chapman, un hombre vulnerable de 56 años que vivía en el mismo edificio que Dennehy, se convirtió en su segunda víctima. Después de hacerse amiga de él, lo apuñaló hasta matarlo. Kevin Lee, la última víctima de Dennehy, era un casero que tenía una relación profesional con ella. De una manera igualmente perturbadora, lo atrajo a su muerte y lo apuñaló varias veces. Después de matarlo, vistió su cuerpo con un vestido negro de lentejuelas y lo arrojó a una zanja, burlándose de su cadáver. Ella se dirigía específicamente a hombres y los apuñalaba solo por diversión. Dijo que nunca mataría a una mujer, y menos a una con hijos. Su arresto se produjo tras el descubrimiento de los cuerpos de sus víctimas. En el juicio, Dennehy se declaró culpable de los 3 asesinatos. El juez la tildó de asesina en serie cruel, calculadora, egoísta y manipuladora. Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional, lo que la convierte en una de las 3 únicas mujeres del Reino Unido que han recibido tal sentencia. Incluso entre rejas, Dennehy sigue siendo una figura peligrosa. Los informes de la prisión la describen como manipuladora, coqueteando constantemente con los agentes de policía, me encantan tus cejas, y sin mostrar signos de rehabilitación. En la lista de hoy, cerraremos con el notorio Gray Ridgway, que hizo de su vida una misión asesinar a tantas trabajadoras sexuales que cayeron en su trampa mortal. Gray Ridgway, Gary Leon Ridgway, nació el 18 de febrero de 1949 en Salt Lake City, Utah. Su infancia estuvo marcada por la agitación familiar, que se vio agravada por las propias luchas de Ridgway. Orinó en la cama hasta los 13 años
y el duro castigo de su madre por este problema le dejó cicatrices duraderas. Los años de adolescencia de Ridgway fueron igualmente problemáticos. A los 16 años, atacó violentamente a un niño de 6 años, apuñalándolo en un acto de crueldad al azar. Pero Ridgway comenzó a asesinar personas a principios de la década de 1980, atacando a mujeres vulnerables, principalmente trabajadoras sexuales y fugitivas. Atraía a las víctimas con falsas promesas o imágenes de su hijo y luego las estrangulaba. Luego arrojaba sus cuerpos en zonas remotas. Las víctimas de Ridgway se encontraban principalmente en la zona de Green River, lo que le valió el apodo de asesino de Green River. Su arresto el 30 de noviembre de 2001 se produjo después de una meticulosa investigación y pruebas de ADN que lo vinculaban con los crímenes. Su acuerdo de culpabilidad en 2003 le evitó la pena de muerte, pero le obligó a confesar sus crímenes y a ayudar a localizar los restos de sus víctimas. Ridgway confesó haber asesinado al menos a 71 mujeres, aunque solo se confirmaron 49. Señor Ridgway, ¿cómo se declara ante el cargo de asesinato con agravantes en primer grado, tal como se le acusa en el cargo 1 por la muerte de Wendy Lake Caulfield? Culpable. Durante su sentencia en diciembre de 2003, Ridgway recibió 48 cadenas perpetuas sin libertad condicional y años adicionales por manipulación de pruebas. Ahora, Ridgway está encerrado de por vida para no volver a ver el mundo exterior nunca más. Es un animal, deseo que tenga una muerte cruel y sufrida. Está condenado a morir entre rejas. Si te ha gustado este vídeo, haz clic en cualquiera de las tarjetas de la pantalla para disfrutar de más vídeos interesantes como este.